Ya arrancamos con la transmisión. Vamos a charlar con Gil Reyes, el anotador profesional de la Liga de Venezuela. Estamos esperando ahí que se conecte. Hola Gil. Hola, buenas noches, Matías. La verdad que complacido de compartir contigo este momento donde vamos a conversar y profundizar mucho sobre las reglas de béisbol. Bueno, primero agradecido de que me des esta oportunidad de charlar con vos en vivo. No solamente para me voy a enriquecer yo de todo lo que vos me vas a estar contando, enseñando, sino también mucha gente del béisbol y el softball argentino que, bueno, ya vengo promocionando esta charla hace un par de días y ahí de a poquito se van metiendo jugadores, entrenadores, dirigentes, periodistas, árbitros, de todo. Mucha gente va a estar escuchando el día de hoy la charla. Así que gracias, Gil, que estás en Australia en este momento. Es correcto, sí, aquí es día lunes, 9 de la mañana, y por supuesto con todo el entusiasmo de poder conversar contigo. Y es bueno esto, ¿no? E inclusive cuando di a conocer a través de las redes sociales que tenía este chat con un argentino, la gente se sorprendió. Inclusive uno en Facebook colocó, Gil Rey estará hablando de béisbol con un periodista venezolano que se encuentra en Argentina. O sea, todavía no digieren bien esto de no relacionan el béisbol con Argentina. Permíteme hacer un abreboca para que la gente sepa, ¿verdad? Que Argentina se está jugando hoy en día un buen béisbol. Hay varias provincias practicando este deporte. Ya tiene su liga profesional, la Liga Argentina de Béisbol, pero hay un detalle importante porque también se conectan para este chat en el día de hoy gente ligada al softball. Y hay que recordar que Argentina es el actual campeón panamericano y campeón mundial de softball. Mundial. Eso lo logró el año pasado en menos de 30 días. Y las categorías, yo eso lo venía anunciando. No pierdan de vista a Argentina. Hace 4 años les dije, no pierdan de vista a Argentina en el softball, porque vienen de ganar los títulos en la categoría juvenil y esos muchachos van creciendo. En el año 97 en el Mundial Juvenil, bueno, Lucas Mata hizo una gran demostración Sí, que fue el pitcher que más innings lanzó, 57 innings, abanicó a 97 no, contrarios. O sea, caballo. impresionante, impresionante. Hoy en día, para que sepan, Argentina es el segundo país en el ranking mundial de softball, creo que superado solo por Japón. Y esto Sí, así lógicamente le va es. a dar alcance rápido. Argentina-Japón será el número uno en el softball mundial. Imagínate tú, campeón panamericano por encima de los Estados Unidos, por encima de Canadá, que prácticamente son los que han revolucionado este deporte. Y ahí están los argentinos. Quizás lo que ha faltado es esa promoción que siempre hemos hablado, Matías, aprovechar que hay canales de televisión que se ven a nivel internacional, Canal TLF, Canal 13. Si esos noticieros pudieran dedicarle, no exigamos mucho, mira, 2 o 3 minutos a la semana a la práctica de estos deportes, bueno, todo el mundo a nivel mundial conociera pues este potencial que es Argentina, pero lo ha demostrado en el terreno, que es lo más importante. Seguro. Y el béisbol estamos ahí cerquita de Por meternos entre supuesto. los 20 primeros y es la verdad que es un hecho muy, muy importante para nosotros. Gil, para contarles un poquito a la gente, yo algunos le estuve diciendo, porque me preguntan, ¿quién es Gil Reyes con el que vas a hablar, que está promocionando? Bueno, Gil es anotador desde los 13 años, tiene más de 30 años de experiencia anotando en la Liga Profesional de Venezuela. Durante la charla seguramente nos va a contar, pero hasta ha enviado eh, modificaciones a las reglas, a grandes ligas. También es vicepresidente de SAB, Latinoamérica. SAB es la empresa de Saber, sabermetría más importante. Saber, sí, la Sociedad Investigadora de Saber, Béisbol de Estados Unidos. así es, así que más adelante también vamos a estar charlando un poquito de eso, pero si te parece ya nos metemos de lleno Seguro, con seguro, lo que es la seguro. anotación, las reglas y todo eso, que es lo que más nos interesa. Bueno, Gil, mi primera pregunta para arrancar, ¿cuáles son las características que tiene que tener un anotador de béisbol? Mira, es importantísimo esa pregunta, porque hay dos cosas, ¿no? Hay el sacador de juego, ¿verdad? Porque uno le dice, ven para que Ujú. me saque este jueguito acá. Y hay el anotador oficial. La palabra anotador engloba muchas cosas importantes. Primero y principal, que el anotador sepa que cuando él toma una planilla y un lápiz en sus manos, está escribiendo una historia. Es decir, él pasa a ser un historiador.
y lo dijo en 1898. Huck Fullerton. Huck Fullerton fue el fundador de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, los mismos que hoy en día son los que votan para el ingreso al Salón de la Fama, tanto de peloteros, árbitros, dirigentes. Entonces, imagínate tú, si tú eres un historiador, por supuesto que tienes que reunir una serie de condiciones para que esa historia que tú vas a plasmar del terreno de juego a una planilla va a ser, digamos, el punto de referencia para todas las crónicas deportivas, para los periodistas, para la gente que trabaja en la radio, para la gente que trabaja en la televisión. Entonces tienes que estar dotado de una serie de conocimientos, no solamente de las reglas, también el sentido común. Tú tienes que saber que esa estadística que estás generando es la carta de presentación de un atleta. Si yo quiero contratar a Matías Ochoa para que vaya a jugar béisbol colegial o lo vaya a ingresar a una firma para jugar en las grandes ligas, ¿qué es lo primero que vamos a revisar de Matías Ochoa? No es su cara, su físico, las estadísticas. O sea, cuál es lo que ellos llaman el background de ese pelotero que hizo en el béisbol de su país, cuáles fueron los números que ofreció, pero si esos números, esas estadísticas, esa anotación no fue registrada de manera correcta, entonces comienzan los problemas. Entonces, el anotador, además de tener el conocimiento de las reglas, además de tener el conocimiento de juego, tenemos que tener lo que se llama la concentración, el sentido común, tratar de hacer lo más justo posible sin estar parcializado por X o otro equipo. Esto es muy importante porque, repito, es la partida de inicio de un atleta, la información que va a ser requerida en todas y cada una de las ligas donde él vaya a participar. Durante las charlas que he visto en las últimas semanas, vos hablabas de la anticipación del anotador. ¿Sí? El Okay. béisbol, porque los jugadores se tienen que anticipar, los árbitros también, pero el anotador también. ¿A qué te referís con eso? Ok, eso es la predisposición de la jugada, como tú lo dices, una Ujú, anticipación. El anotador, si un anotador está independientemente de la categoría que sea, sean categorías infantiles, U12, U13, U15, así sea profesional, todos tienen que estar debidamente concentrados. Tú no puedes estar anotando un juego y conversando y charlando con alguien que tengas al lado, porque tienes que anticiparte a la jugada. ¿De qué manera? Por ejemplo, tienes corredor en segunda y se produce un hit al jardín central. Tú tienes que haber chequeado si ese jardinero central está jugando corto o lejos, porque a lo mejor estaba jugando lejos, se le fue la pelota en medio de las piernas y tú considerabas que aún tomando la bola, el corredor de que estaba en segunda iba a anotar, o sea que el batazo, el tipo está jugando profundo lo suficientemente lejos para que ese anotador llegase al home sin problema. Pero no chequeaste si estaba profundo o estaba corto. Si estaba corto, ujú. precisamente la intención de ese fildeador es evitar esa carrera. Entonces, ¿qué sucede? Que la anticipación o la predisposición de la jugada te ayuda a hacer más fácil tu trabajo. Es más, yo siempre coloco el ejemplo que puede producirse el mismo batazo Ujú. por el mismo lugar, con el mismo bateador, con el mismo fildeador, y la jugada se anota diferente. Te pongo el ejemplo. Por Hombre, favor. corredor en tercera, sin out. Estamos en el octavo inning, juego 0-0. Y ese corredor en tercera, el tercera base, ¿cómo va a jugar? Va a jugar adelantado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él debe evitar, por un rol en sus predios, que ese corredor le tome ventaja. ¿Ok? El batazo se produce por los predios de la tercera base, cómodo para él dominar, pero la bola se le fue por medio de las piernas, o sea, fue un error. ¿Ok? ¿Cómo se anota ese error? Como tú anticipaste la jugada y llegaste a la conclusión de que ese tercera base estaba jugando ahí porque iba a evitar que ese corredor anotase, entonces el error se le acredita en el avance de tercera hacia home. Y el que llegó a primera llegó por fielder choice, por jugada de escogencia. ¿Okay? Aunque la Ujú. jugada no se produjo, entonces Claro. esa era la intención del filiador. Ahora bien, si el juego está
8-1, abierto, ¿verdad? El filiador no tiene por qué cuidar esa carrera, porque de nada va a representar. Él va a jugar cuadro atrás, por detrás de la almohadilla. Si se produce el mismo batazo, escuchen bien, y la bola se le va al filiador, igualito como el ejemplo anterior, entonces la anotación cambia. El corredor de tercera, estoy hablando en menos de 2 outs, el corredor de tercera anota por el batazo y el que llegó a primera se envasa por el error del tercera base. Y además de eso, ¿verdad? No hay carrera impulsada. Perdón, sí hay carrera impulsada. Ujú. En el caso anterior no hay impulsada porque si el tercera base tomaba la bola, iba a evitar que ese corredor se viniera a home. Y si lo hubiese hecho, las posibilidades ahora eran altas. Pero en el segundo ejemplo, hay que darle carrera impulsada. El corredor de tercera avanza por rolling 5 y el bateador se envasa por el error y hay carrera impulsada con menos de 2 outs. Perfecto, clarísimo. Que una jugada puede suceder dos veces, pero de acuerdo a dónde está el filiador o de acuerdo a la situación del partido, se anota diferente. Lo mismo, por ejemplo, se me ocurre ahora, las indiferencias defensivas. Mucha gente me pregunta, ¿cómo es la indiferencia defensiva? Bueno, hay que tener en cuenta distintos factores para eso. ¿Podés explicarlo un poquito, si Diferencia querés? defensiva, por lo Ujú, regular se produce con los robos de base, que no son robos de ujú, base. Entonces, ¿qué sucede? Igual, un score abierto, el primera base le hace la seña al lanzador que él va a jugar por detrás, que no lo va a cuidar. ujú, Los managers por lo regular envían a su corredor a segunda para evitar una doble matanza. Y entonces, ¿qué sucede? Que el anotador, en vista, ya, por supuesto, estamos tomando en cuenta que estamos anotando como debe ser, anticipando cada una de las jugadas. Así el juego esté abierto, tenemos que estar anticipando la jugada. Chequeamos al primera base, no lo está cuidando, el corredor salió y entonces ya no hay base robada. ¿Por qué no hay base robada? Porque no hubo los elementos necesarios para cuidar que ese corredor se fuera en búsqueda de la segunda almohadilla. ujú. Entonces, ¿qué sucede? Hay una simbología que se le coloca J en jugada de fielder choice, de elección, al corredor que ocupó la segunda almohadilla. Entonces son jugadas, como tú dices, jugadas que no se justifica el robo de base y entonces ese avance no es por estafada, sino por indiferencia defensiva. ¿Y qué hubiese pasado si, por ejemplo, bueno, el primera base se queda atrás, no lo cubre, pero sí van a cuidarlos cuando sale el robot, el segunda y el short? ¿También debemos anotarlo o es una base robada? Mira, fíjate tú un detalle importante. Ujú, Es una jugada del equipo y el equipo en esa jugada lo conforman el pitcher, el receptor, el primera base, el shortstop y la segunda base. bien. Hay Ujú, cinco elementos que, que participan en esa acción. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces la anticipación o la predisposición de la jugada, chequeas que esos 5 estén en sintonía. Si está fallando uno, lamentablemente ahí, porque si el primero se está jugando atrás, ¿verdad? Está jugando atrás, ya me está indicando. Es más, si el pitcher se sale a primera base, ¿ok? Y le tira la bola al fildeador donde está jugando, se está produciendo un buck. Él debe mm, tirar a la almohadilla. nada ¿Entiende más. cómo es? Entonces, por Ujú. eso que la regla especifica esto como una indiferencia defensiva. Ahora, tú me preguntarás, ay, si lo sacan a porque el tipo se cayó y tal. Ah, bueno, entonces ahí tienes que dar Ahí. el mérito al receptor de un atrapado robando. Esa es otra estadística que se Ujú. maneja mucho en las grandes ligas, sobre todo, donde se determinan los porcentajes de los receptores cuando sacan a los corredores que le tratan de robar. El promedio es del 40%. Un receptor en grandes ligas con 40% está por encima del promedio. Claro, ya cuando dan un 50% ya es un fenómeno. Pero estos son detalles que no solamente depende del receptor, sino de la lentitud o la rapidez con que el pitcher haga sus movimientos al home. Bien, acá Carlos Chiri 14 nos pregunta, una jugada, bases llenas, dos out, bateador da jonrón y para que ahí se mueven, todos anotan, pero el corredor de segunda no pisó la tercera base. Apelan y es out, el tercer out. ¿Cuántas carreras valen? Mira, esta pregunta yo no sé cuántas veces me la han hecho, ¿no? Pero Sí, me ya la complace sé. siempre, me complace siempre responderla. En esa situación, la regla es muy clara.
Ujú, Cuando el tercer out, y esto tómenlo siempre en cuenta, cuando el tercer out del inning se produce bajo estas tres premisas, la ujú. carrera no vale. La primera es tres hombres en bases, el bateador conecta un rolling por el shortstop pierde la bola, ¿verdad? La recupera con tiempo, hace el disparo a primera y logra sacar out al bateador corredor. Esa carrera de tercera, así haya pasado home con dos outs, no tiene validez. Ujú. La otra situación, la segunda situación es el mismo batazo por el shortstop, pierde la bola el shortstop, la recupera con tiempo, tira tercera y forzó al corredor de segunda que iba para tercera. Se está produciendo un tercer out forzado, tampoco vale la carrera. Y la tercera opción es si el bateador corredor con los tres envases conecta un extra base, bate un doble, llega a segunda, pero dejó de pisar la inicial y es out en jugada de apelación, tampoco vale la carrera. Cuando el tercer out es en apelación en primera. En esas tres situaciones, la carrera no tiene validez. Y como yo sé que esto es una pregunta muy frecuente, yo los invito a que visiten mi TL en Twitter, Ujú. donde hago una explicación amplia sobre estas situaciones para que aquellas personas que aún siguen con la duda puedan clarificarse en relación a esta jugada. Genial. Y no quiero perder mucho tiempo. Estuvimos hablando toda la semana y hablamos del impacto entre nosotros. Ya sabemos de lo que estamos hablando. Y yo cuando promocioné esta charla, una de los tips que tiré fue el cuarto out en un inning. ¿Sí? Uh -huh. Y varios jugadores, he hablado con jugadores de selección y distintas personas, anotadores y árbitros, y todos se quedaron medio sorprendidos. ¿Qué es esto del cuarto out en el inning? Contanos. Esto es algo, tanto peloteros, managers, árbitros, ¿Mm? anotadores, deben tener sumamente claro, porque con esto puedes ganar o perder un juego. La situación del cuarto out está insertado en la regla única y exclusivamente para evitar carreras. Cuando estamos en presencia de un cuarto out, no es que el inning va a registrar los cuatro outs, Claro. se Ujú, conoce también como el cuarto out aparente. Veamos un ejemplo. Tres hombres en base, hita al jardín central, anota el de tercera, el de segunda, el de segunda no pisa tercera, ¿ok? El bateador corredor pisa la inicial, sigue hacia segunda, hubo jugada en home, ¿no? El umpire ujú. cantó safe, el catcher tira segunda y se produce el tercer out, ¿ok? El manager a la defensiva, además de conocer la regla, tiene que también tener claro lo que es el protocolo para Exactamente. ejercer Ujú. la apelación. ¿En qué consiste este protocolo? El mismo tiene que ver, una vez que se produce ese tercer out, el manager de la defensiva debe llamar tiempo, o el receptor también lo puede hacer, solicitarle tiempo al árbitro principal y evitar que sus compañeros del cuadro interior, del infield, el outfield puede haber salido todo completo, pero del Ok. cuadro interior, por lo menos debe permanecer un compañero dentro de las rayas, en zona fair, para poder ejercer la apelación y poder que el árbitro te acepte la apelación. Ok, solicitas el tiempo, el árbitro te pide para qué es el tiempo, queremos apelar en tercera al corredor que estaba en segunda, que no pisó esa almohadilla. El árbitro está en la obligación de llamar a los jugadores defensivos al terreno, a pesar que hay tres outs, llama a la voz de play, se realiza la apelación, decretan el out como el cuarto out del inning. Entonces lo que sucede es que hay un cambio en los outs, ya no es el out en segunda, el tercero del inning, sino pasa a ser el de tercera. Y la carrera no vale porque se trata de una jugada forzada y tiene que Ujú. ver con el ejemplo que le coloqué anteriormente. Entonces, es bueno que estén claros tanto peloteros, árbitros, managers, anotadores, todo el mundo, cómo se procede y cuál es el protocolo necesario para ejercer una apelación, buscar ese aparente cuarto out y evitar una carrera. Genial. Creo que quedó clarísima la explicación. Igual yo la vengo escuchando hace varios días, así que cualquier cosa me preguntan que yo también la aprendí. A los que nos están mirando, o si no se conectan con Gil. Gil, ¿cómo se puede contactar la gente con vos? Mira, yo
particularmente recibo muchas consultas, la verdad que es impresionante y me fascina, esto me fascina mucho porque me mantiene muy activo y aprovechando esta pandemia que uno está en casa, tratar de resolver situaciones. Yo creo que alrededor de unas 30 consultas semanales. Y yo al mismo tiempo también consulto a los que considero que son especialistas, por ejemplo, jefe de umpires Ujú, de ligas como la dominicana, la venezolana, árbitros con mucha experiencia. Que aprovecho de saludar al amigo Lobito Saiz, un árbitro mexicano con más de 38 años de experiencia, 20 series del Caribe, árbitro de los Estados Unidos, porque en verdad que esto uno no es, digamos, dueño de la verdad en todo momento. Quizás en algún momento las interpretaciones que uno puede fallar, ¿verdad? O la ujú. situación de juego también no te la explican de manera clara y entonces uno da una respuesta errada. Entonces es importante, porque fíjate algo, Matías, Sí. este es un deporte que los americanos lo rescataron por allá por 1839, no es que ellos lo fundaron, es un tema Ujú. también de un chat Sí, aparte sobre la de mucha historia del emoción. béisbol. Sí, ¿quién lo creó? ¿Quién no lo creó? Sí. Entonces, en 1845, Alexander Cartwright Ujú, comenzó, o sea, él tenía un equipo de béisbol, reunió un grupo de muchachos donde él también formaba parte de como jugador. Y entonces, ¿qué hacía? Cuando invitaban a otros grupos para jugar o entre ellos mismos, él daba a conocer las reglas con que se iba a jugar ese deporte en ese momento. ¿Ok? La historia nos indica que las reglas eran tan complicadas para que se pusieran de acuerdo, que a veces se reunían en los Campos Elíseos, allá en la ciudad de New York, ujú. y comenzaban a las 2 de la tarde a discutir las reglas y eran las 6:30, 7 de la noche y todavía no habían finalizado. Total que se les fue todo el tiempo discutiendo las reglas, entonces el juego que iban a realizar no lo podían hacer porque ya era de noche. Entonces, de esa época para acá, han pasado 175 Ujú. años y este deporte, las reglas no están bien clarificadas. Hay ensayos, tú ves que hoy en día se cambian, se Ujú, modifican, hay malas interpretaciones, otros que la desconocen. Entonces, por eso que el béisbol, a diferencia de otros como el fútbol, no es tan universal, porque la complejidad de las reglas conlleva que la gente, bueno, se fastidie, ujú. no las aplique bien, o simplemente hay encontronazos. Y una de las ideas nuestras es brindarle ese apoyo a las diferentes ligas, asociaciones, federaciones, para que los torneos se realicen con la mayor flexibilidad, con la mayor, digamos, conocimiento, que eviten esos problemas, esas discusiones que lo que conllevan esas enemistades internas entre las propias ligas y lógicamente que es un trabajo, digamos, que es fuerte, pero vamos a tratar de apoyar a esas Ujú. instituciones que así lo requieren. Genial. La pregunta que te iba a hacer ahora, porque justo decías que muchos no conocen las reglas o por falta de que alguien se les explique o la falta de interpretación, pero yo recuerdo una anécdota que contaste el otro día en uno de tus tantos lives que haces últimamente, de una mala interpretación en el resultado de un partido de los Yankees de Nueva York. Un juego que oficialmente había terminado 3-1, pero después fue un Ah, periodista, dijo, no, este partido finalizó 4-1. ¿Cómo fue esa historia? bueno, mira, si te hablamos de lo complicado de las reglas y me estás Ujú, haciendo referencia de algo que sucedió en las grandes ligas, en el Yankee Stadium, que es prácticamente el lugar emblemático hoy en día del béisbol. Y fue algo interesante, ¿no? Bill Shannon era el anotador oficial. Bill Shannon, considerado hoy en día uno de los mejores que ha pasado por las grandes ligas, y estamos hablando de la época reciente. Él lamentablemente falleció en el 2010, una muerte muy triste porque ujú, estando en su casa dormido se le incendió el apartamento y no pudo salir y falleció apenas con 59 años de edad. Resulta que en ese juego los Milwaukee, los cerveceros Milwaukee estaban de visita en el Yankee Stadium y los Yankees en el cierre del octavo inning tenían corredores en tercera y en primera. Mike Pagliarulo estaba de corredor en tercera y le dieron la seña de squib play. Squib play es el robo suicida en home. ujú. Y el bateador conectó un toque de bola con el globito hacia el pitcher. Había un out en la pizarra. Y el pitcher no buscó el doble play por tercera, sino que lo buscó por primera porque el corredor del inicial también había salido en la conquista de la segunda base.
Se produjo el tercer out, un doble play. Él observa la pizarra, que no había marcado la carrera, sino marcó un cero. Él chequea, porque ellos están dotados de un televisor en la caseta, revisa la transmisión por televisión, el comentarista tampoco anuncia la carrera, el umpire tampoco anunció la carrera, pero a él le quedó la duda. Él busca las reglas y se percata de que la carrera es válida. Cuando finaliza el encuentro, él baja al departamento de prensa de los Yankees, donde siempre es una costumbre que los managers y a lo mejor algún pelotero destacado ofrecen una rueda de prensa a todos los periodistas. Y cuando el manager de los Yankees dio a conocer el resultado, bueno, ellos tuvimos una victoria, 3 carreras por 1, fue una victoria luchada, tú sabes, todo lo que ellos, el cuento que ellos hecho. Entonces, Bill Shannon interrumpe la rueda de prensa y le dice al manager, usted no ganaron 3-1, usted ganaron 4-1. ¿Cómo que 4-1? La pizarra finalizó 3-1. No, 4-1. Yo fui el anotador y yo tengo aquí registrado que esa carrera vale. ¿Cuál fue la sorpresa? Que inmediatamente el coordinador de ese juego de MLB fue a los camerinos a buscar al árbitro principal que estaba en el baño. Lo sacaron del baño, ni siquiera lo dejaron enjabonarse. Larry Bird era un árbitro experimentado para ese entonces, 25 temporadas en Grandes Ligas. Y él sale, tú sabes, todo mojado a la rueda de prensa y le pregunta, mira, este anotador dice que el juego terminó 4-1, ¿cómo es eso? Explícalo. Entonces, él sorprendido, le pregunta al anotador por qué. No, porque esa carrera del octavo inning vale. Es válida porque el doble play no fue forzado, ni fue el bateador corredor en primera, por lo tanto la carrera vale. Ahí se está produciendo un time play, lo que se llama también una jugada de tiempo. El corredor que salió en el speed play llegó primero a home que el producirse el agua en primera, por lo tanto la carrera es válida. Revisaron la regla y le dieron la razón a Bill Shannon. Bill Shannon se ganó en ese momento un respeto, una admiración. Posteriormente él creó un manual de anotación para Grandes Ligas y Major League Baseball lo adoptó como requisito indispensable para todos aquellos que aspiran a ser anotador de las Grandes Ligas. Yo poseo ese manual muy interesante y lo que me llama la atención de ese manual es la primera palabra, después que él habla de la historia de la anotación, la primera palabra que él utiliza es en inglés awareness. Awareness significa conocimiento, sentido común que el anotador debe tener para registrar un juego. Y cuando te hablo de sentido común, engloba muchas cosas. Yo siempre he dicho, cuando tú tienes un libro de reglas de béisbol, ese libro lo que marca, las reglas lo que marcan es el equilibrio entre la defensa y la ofensiva. Yo digo que lo que sucede en el terreno de juego está insertado en ese libro, cuando mucho, un 75%. El otro 25% tiene que ver con el sentido común que tanto el árbitro como el anotador le den a una jugada. Entonces, no todo lo que sucede en el terreno está insertado en ese libro. Es más, las reglas establecen en sus artículos, tanto para el árbitro como para el anotador, que lo no previsto queda a juicio y consideración tanto del árbitro como del anotador. ¿Entiendes? Entonces, son detalles importantes que, de acuerdo a la pregunta que me hiciste originalmente sobre estos conceptos que tiene el anotador, eso es muy importante, el sentido común. Acá preguntan, ¿dónde se puede conseguir ese manual de Bill Shannon? Mira, no sé, yo creo, no está en Google, no está en Google, yo lo tengo en físico y tengo por ahí digital. Si la persona habla inglés, bueno, con mucho gusto yo te lo haré llegar a ti y tú tendrías esa posibilidad de hacérselo llegar, pero es algo súper, súper interesante todo lo que él maneja ahí. Y vamos a estar hablando en este chat sobre situaciones, porque no solamente crean que esto sucede en el béisbol menor, en Grandes Ligas, han revertido decisiones de anotadores porque consideran de que no se ajusta a la realidad. Entonces, ahí prevalece mucho este aspecto que estamos hablando del sentido común del anotador. Seguro, acá, hablando de protocolos, que antes decíamos de esta jugada del cuarto out, preguntan, acá Paula Calzado, si sí o sí para una apelación el pitcher debe montarse en la placa y voltear a la base donde es la apelación. ¿Es necesario o no? No, hay dos cosas. Si la bola está viva, tú la puedes solicitar con bola viva. Le solicitas al árbitro, mira, vamos a apelar aquí porque este corredor que pasó está en bola viva. Pero una vez que ya entra en bola muerta,
que el pitcher está en la obligación de hacer su buen, no que el umpire llame a play ball, ¿ok? Sobre todo cuando hay un batazo de jonrón que salió la bola del parque, al salir la bola del parque la bola es muerta y entonces se va a avivar, tú no puedes apelar con bola muerta, esperar que el umpire dé la señalización y entonces procede con tu apelación. Ok, entonces, antes de que la bola muerta, si yo le aviso al umpire que voy a hacer una apelación, la puedo hacer sin necesidad de que el pitcher primero Exacto. monte y saque el play. Por decirte algo, una jugada de correr y batear, el corredor de primera salió a la conquista de segunda, le pasó por encima a la primera, a la segunda, perdón, se produjo un hit al jardín central, el center field le da la bola de regreso al shortstop, al segunda base, y el segunda base le dice, vaya, ese corredor de tercera no pisó. Entonces, como la bola está viva en ese momento, la apelación es procedente. Perfecto. Y debe ser aceptada. Uh-huh. Porque esa es una situación que no es muy clara. Es más, muchas veces yo tenía clarísimo que para apelar primero había que el pitcher tenía que desmontar y salir. Pero bueno, acá estas reglas que vos nos estás contando, ¿son interpretativas o están todas en el reglamento? No, todo eso aparece ahí, todo eso aparece ahí. Yo siempre recomiendo, Matías, yo siempre recomiendo, a veces si tú te sientas solo a leer las reglas, a lo mejor no captas. Yo siempre recomiendo un grupo de 3, 4, 5 personas, ¿verdad? Para ver qué opina cada quien de lo que estás leyendo. Ujú. La gente, por ejemplo, yo pongo como ejemplo la regla del bateador impropio. Tú la puedes leer 100 veces y quizás no la entiendes, como está redactada, ¿me entiendes? Pero cuando tú lo haces en grupo, o como yo te la puedo explicar, ¿verdad? De la manera más sencilla, tú la vas a captar. Entonces, es por esto que nosotros, yo estoy desde el año 2016 dando a conocer las conferencias, unas charlas que yo dicto, apoyadas con video, donde le facilito a las personas la manera más práctica de cómo interpretar la regla, porque es más, digamos, accesible para el cerebro cuando tú ves un video y de acuerdo a ese video tú aprendes más. Es como si yo te preguntara a ti, Matías, ¿tú viste la película Rocky 3 de Sylvester Stallone Ujú. o Tiburón? A lo mejor la viste hace 15, 20 años atrás, ¿verdad? Pero la recuerdas porque era una película. Ahora, si te hubiesen echado el cuento, quizás se te olvida. Entonces, en las conferencias que yo he estado dictando en los últimos años, a la gente le queda eso grabado en el cerebro porque ve los videos, ve las situaciones de juego. Y por eso es muy importante dar a conocer las reglas de esta manera, porque aparte de ser agradable, es más fácil para la retención y que más nunca se te va a olvidar este tipo de situaciones. Contanos alguna situación o alguna jugada rara con respecto al jugador, al bateador alterado, porque es la verdad que tenemos mucho tiempo como para hablar de eso y es un poco complicado. Pero algún tip como para entenderla más fácilmente, tanto para para el árbitro como para el anotador. Mira, no solamente para el árbitro y para el anotador, Ujú, para los que son técnicos, los que son managers. ujú. Tú puedes perder un juego teniendo un bateador impropio en home sin tú poder hacer nada. ¿Por qué digo esto? Suponte que tú estás en extra inning, tienes la de perder en tercera, se te para a batear un bateador impropio, le toca el noveno bate que lo ha ponchado 4 veces, pero el manager al contrario dice, no, yo no voy a poner a batear el último bate, voy a poner a batear el primero que ha dado 3 líneas de hit, ¿ok? Tú eres el manager a la defensiva y te diste cuenta de que ese bateador es impropio, ¿ok? ¿Qué harías tú en ese momento? Quizás tú dirías, mira, umpire, tiempo, este no le corresponde. Si tú le dices al umpire, tiempo, ese bateador no le corresponde. ¿Qué va a hacer el umpire? Si tenga un strike o dos bolas, el umpire lo que va a hacer es cambiar, no lo va a decretar Ujú. out. Por eso hablé de la importancia de los protocolos. ¿Okay? Tú tienes que conocer el protocolo, cómo vas a hacer la protesta. Si tú protestas en ese momento, te van a cambiar el bateador. Si tú protestas después que te produzca el batazo, ¿verdad? Que la carrera anotó y el corredor llega a primera, tú tienes que hacer la protesta antes del primer lanzamiento al siguiente bateador o antes que se produzca una jugada. Entonces, con ese corredor en primera, ellos pueden estar celebrando. Tú le dices a umpire, ese que llegó a primera, no le tocaba batear. Revisan la alineación, se dan cuenta y decretan out al que le tocaba, ¿ok? Y viene a batear el primer bate nuevamente y el corredor va a tercera.
¿ok? Pero Bien. si tú lo denuncias antes de que el turno haya finalizado, lo que hacen es que cambian a los bateadores. Ahora bien, esto es importante. ¿Qué deberían hacer un manager con corredor, con la de perder en base y estando bateando un corredor emergente? Si tiene la primera base desocupada, simplemente le dan las 4 malas. Cuando llegue a primera, ¿verdad? Le dice al umpire que ese bateador es impropio. Ahí se lo van a decretar out. Ah, Pero si estando el ujú. bateador impropio, se produjo un wild pitch o un pass ball y el corredor de tercera anote, así tú reclames, esa carrera es válida. ¿Por qué es Ujú. válida? Porque en la anotación no intervino la acción del bateador. Entonces, por Claro. este motivo, la carrera es válida y perdiste el juego. Y todo el mundo se dio cuenta que el bateador era impropio, pero no podías hacer más nada. Simplemente lo que tenías que haber hecho es darle las 4 malas, llevarlo a primera, decretar out y el juego continuado. Entonces son detalles que en este caso, para que tengan una idea, yo siempre he bautizado esta jugada hace unos cuantos años, unos 10 Ujú. 12 años. Un venezolano se le ocurrió al ingeniero Bruno Gloff diseñar unas reglas de béisbol en español y con comentarios. Los comentarios que tenía esa regla era que en cada una de ellas él colocaba una anécdota, una situación de juego y explicaba, o sea, complementaba con un comentario. Entonces, yo lo invité a ese señor a un curso de anotación que yo dicté en Caracas y yo explicaba a los muchachos para que pudieran entender y se les hiciera más fácil esto del bateador impropio, la jugada del gafo y el vivo. Aquí hay un gafo que le roban el turno y le canta un out y hay un vivo que se roba el turno y vuelve a batear. ¿Entiendes? O sea, para que lo tenga un poco más claro cómo se maneja esta situación. El gafo siempre va a ser out. ¿Qué pasa si el bateador impropio falla con un elevado a center field y después el man y a la defensiva reclaman que no le correspondía a él? Entonces al gafo le vamos a colocar que falló con fly al center field. Ujú. Si ese bateador impropio conecta un hit o una base por bola y luego de estar en primera hacen la apelación y lo decretan out, entonces ese out se le acredita al receptor, out 2. ¿Por qué al receptor? Porque era el que estaba más cerca cuando Ujú. ese bateador consumió ese turno. Se elimina el Claro. hit y entonces ahí se está produciendo un out sin asistencia al receptor. Bien, ahora, hay algo que a muchos anotadores nos preocupa, que es cómo seguimos en la hoja de anotación este tipo de situaciones, porque puede ser que no sea que se salteen uno, sino dos o tres, y vayan y después vuelvan. ¿Cómo, no tenemos ahora una hoja como para mostrarlo, pero cómo deberíamos proceder? Vamos a aprovechar que tengo algo por aquí. Vamos a ver si puede. Aquí tengo una anotación. ¿La chequea bien? Sí, yo sí. Tú lo ves bien. Aquí están los nombres de los jugadores, ¿no? Aquí están los nombres. Ujú. Okay. Bateó el primer bate. Si el segundo y el tercero no batearon, se deja el espacio en blanco o le pones, como establece el manual de la Confederación Mundial de Béisbol y Ujú. Softball, turno LT, robado. sí, ¿Ah? LT, Lost Turn, Ajá, LT. Ujú. los turn, turno robado, Ujú. exactamente. Ya lo dejarlo en blanco o colocarle esas iniciales, ya el juego continúa. ¿Por qué? Porque si el man a la defensiva no hace la reclamación, ni el árbitro, ni mucho menos el anotador, deben llamar la atención. Un anotador llama la atención, ese anotador está votado. ¿Por qué? Porque está violando las reglas de béisbol. Si el Ujú. árbitro lo dice, lo anuncia, mira, a ti no te toca batear. No, él no está en la obligación. Y el manager puede protestar el juego porque el árbitro está violando las reglas. ¿Entiendes? Sí. Entonces son situaciones que tienen que saber. Todo el mundo tiene que estar preparado cuando se presenta esta situación. El árbitro, el anotador, el manager a la defensiva, el manager a la ofensiva, el bateador, todo el mundo tiene que estar al tanto. Y si alguien desconoce la regla, bueno, se va a ver perjudicado. Acá me hace una pregunta Julián Fieger, un amigo quien hace el programa de radio de aquí en Buenos Aires, Diamante Albiceleste, que también es anotador. Bueno, fue el anotador del último sudamericano aquí en Argentina. Me pregunta una situación sobre el bateador impropio.
con hombre en tercera. El, hace el lanzamiento el pitcher, pero se canta boc y el bateador conecta un sencillo y anota. ¿Qué sucede ahí? Importante la pregunta, la hemos estado debatiendo toda esta semana, ¿verdad? Porque hay unos árbitros reconocidos. Cuando te hablo de árbitros reconocidos, son gente que manejan ligas. Y uno dice que prevalece el BOC. Para mi concepto, pero llegamos a la conclusión de que el BOC desaparece cuando el bateador se posesiona en la primera base. Entonces, en esa situación, al decretarle out al bateador por ser impropio, hay que devolver el corredor a tercera y prosigue la acción. O sea que el BOC desaparece con el batazo de hit. Pero lamentablemente, como el bateador corredor no pisó la inicial o fue out en jugada de apelación, entonces se pierde toda la opción. El beneficio del BOC se pierde en esa situación. Bien. El corredor debe regresar tercero. Perfecto. Vamos a una jugada que me abrió la cabeza de esto, sobre todo del bateador inapropiado, y es muy divertida también escucharla. La aprendí de vos hace dos semanas y se la estoy contando a todo el mundo y todo el mundo me dice, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo puede un bateador envasarse o poncharse luego de haber visto 17 lanzamientos de forma consecutiva y no haberle hecho un swing a ninguno de esos picheos? Vio 17 picheos y todo el tiempo con el bate. Todo el bate ahí, sí. En un solo turno. Bueno, eso es lo interesante de la jugada, ¿no? Que yo dije, no, cuando me la comentó el otro día dije, no, ¿cómo? Es imposible. Es más, algunos me han dicho, no, pero no puede dar favor, no puede, se tiene que quedar ahí con el bate y poder pasar la pelota 17 veces, y así todo, a llegar hasta la primera, o se puede ponchar también. Mira, pregunto yo, ¿alguien está grabando esta conversación? Sí, se va a quedar grabada. Sí, se va a quedar grabado, lo importante es eso, porque cuando la vuelvas a comentar, van a decir, Matías se está volviendo loco, algo le está afectando, la pandemia lo está... Ok, vamos a intentar entonces dar respuesta a ese interrogante. Ok, en el inning vamos a tener 5 bateadores, del primero al quinto. El primero fue out, segundo fue out. El tercero recibe base por bolas. Ok, está en primera con 2 outs. Le toca batear el cuarto, y se posiciona el quinto. Okay, este sería el gafo y este sería el vivo. Ese bateador, en cuenta de 2-2, sale al robo el que está en primera, ¿verdad? Y el lanzamiento es bola. O sea, él termina con cuenta de 3-2. Y se produce en segunda el tercer out. Se acabó el inning. Bien, se acabó. El inning siguiente sigue robándose el turno, el quinto bate, y en 3-2 recibe base por bola. Es decir, 6 lanzamientos. En 3-2, base por bola, 4-2. Son 6. Lleva 5 del otro. Son 11. Cuando llega a primera, el man de la defensiva ejecuta la apelación. Umpire, ese que está en primera, no le correspondía batear. ¿A quién decretan out? Al gafo. ¿Y quién viene a batear? El vivo. El quinto de vuelta. El quinto. Con 3-2 recibe la cuarta mala, 6 lanzamientos más 11. 17. Ahí tiene la respuesta. Que van a preguntar, ¿pero eso sucedió? No. Uno tiene que estar preparado para cuando eso pueda suceder. Que a lo mejor no sucede, nunca. Pero hay que estar preparado. Y cuando hablo esto de las cosas que puedan suceder, tengo videos donde conectan, y eso lo pueden conseguir en YouTube, rolling por tercera, que la pelota se descosió. Béisbol de Grandes Ligas, señores. Esto puede suceder. Tercera base tomó la pelota, normal, tiró a primera, pero como la bola estaba, el cuero lo estaba alargando, llegó como de 10 botes a primera, y el corredor quedó 6. Ahora le pregunto al anotador, ¿qué le das en esa jugada? Si fue un rolling de rutina y tenías chance de sacar agua. Difícil. ¿Qué harías tú, Matías? ¿Qué harías tú? Y yo no sé, yo le daría hit. Yo le daría hit porque digo, bueno, la rompió
Por supuesto que Claro. hit. Él hizo un esfuerzo. Él hizo el Ujú. esfuerzo normal, pero lamentablemente la pelota no lo, por muy fuerte que lo hubiese tirado. Y la Claro. bola, mira, más allá del montículo, la bola empezó, tú sabes, a pimponear hasta llegar a primera. Quita el batazo. Y sucedió Tal en cual. Grandes Ligas. Como hay otro Ujú. donde Yasiel Puig también está en YouTube, él aguanta el swing con un bate, no hace contacto con la bola y el bate se partió. Sí, parte, sí. ¿Cómo le dicen allá? El pan canilla, ¿no? El La, pan, a la bot, el pan, el eh, pan, el pan. Que venden en la pan, panadería. baguette le decimos, al largo, El largo, ¿eh? baguette, baguette. Ok. Tú agarras un pan de y le das a los monos se parte. Imagínate un bate de béisbol. Y eso sucedió también con Yaciel Puig. También está en YouTube esa jugada. Entonces, cada vez que yo saco este tipo de preguntas, la gente me dice, pero el Reyes sí le gusta inventar, sí le gusta buscar las cinco patas al gato. No, 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 es que lo importante es desarrollar la mente para saber cuando de repente una situación irregular. Ahí está un video que anda rodando también por ahí de donde el corredor después que estaba en segunda se regresa a primera y eso es legal y sucedió Sí. en Grandes Ligas. Ujú. Lo has visto, ¿no? Sí, lo vimos, sí, sí. ¿Estás claro en esa jugada o tienes Más dudas? o menos, contásela a la gente. Yo la recuerdo, pero creo que muchos, no, la hemos visto, pero no sabíamos qué sucedía. Se fue el corredor a primera, llegó a segunda, después volvió a primera, se fue hasta tercera, volvió, corrió para todos lados y quedó seguro. Bueno, ahí lo que hubo fue un desconocimiento total de las reglas Ujú. ante los peloteros, falló el mismo árbitro también. El corredor estaba en primera y se fue al robo a segunda. Se posesionó Ujú. legalmente de esa En base. segundo. Ujú. Estando en segunda, al siguiente compañero, Ryan Brown, del equipo de Milwaukee, recibió base por bola, es decir, había corredores en segunda y en primera. Bien. Segura, que estaba en segunda, trata de estafarse la tercera y lo sorprende. Y lo toman en un rundown, un corre y corre. El tercera base era un venezolano, por cierto, falleció trágicamente hace un par de años. Y cuando lo lleva hasta la almohadilla, él toca a los dos corredores. Ahí se está Bien. produciendo una invasión. ¿Quién invade? Ahí invade el corredor de la inicial, porque esa base todavía le pertenece al Ujú. corredor de segunda. ¿Ok? Exactamente. Al tocarlo los dos sobre la almohadilla, el out es el invasor, en este caso Ryan Ujú. Brown. Tanto el corredor Segura está en el suelo de espaldas al árbitro y este jovencito, el filiador Balbuena, también está de espalda. Y ellos creen que el out es Segura. Segura se regresa hacia el dogado que está Ujú. en la zona derecha, ¿verdad? Del Claro. lado derecho, Yendo para la primera base. Yendo para la primera en base. dirección a primera base. Cuando el coach ve que el señor Esto le quita la bola al tercera base para pegársela atrás al corredor, él le da seña de que se quede en primera. Todavía anda aturdido el corredor, Jan Segura, que da un paso hacia el dogout fuera de la raya de cal y el coach lo detiene. Otra violación de regla. Ahora, Ujú. qué fue lo que debió haber ocurrido ahí para evitar toda esta galleta? Que en el momento de que Segura, estando safe en esa segunda almohadilla, y se va hacia la primera, el árbitro auxiliar, en este caso era Phil Cushy, él debió solicitar tiempo y decretar el out al corredor, porque la regla establece que tú no puedes correr las bases de manera inversa. Entonces alguien me Ujú. dijo por ahí, no, pero lo que pasa es que él no sabía. No, señores, hay una palabra en el derecho Ujú. internacional, que dice que el desconocimiento de la regla no te exime de su cumplimiento. El Ujú. hecho que no sepa la regla no la va a violar. Si te fuiste a la primera, debes cantar out porque la regla es muy clara. Tú no puedes correr las bases. Además, te estás posesionado legalmente de una almohadilla. Entonces, al dejarlo en primera, le está creando un problema al anotador. ¿Cómo coloca un anotador después que está en segunda pasando a primera? Lo más grave aún, ese mismo corredor intentó posteriormente estafarse de nuevo la segunda base y lo hicieron out, lo capturaron en segundo.
O Entonces, sea, en la misma situación, pues va a ser robada y atrapado robando en el en mismo segunda. línea, la misma situación, el mismo turno, está, ¿cómo? Pero ¿cómo lo realiza? Entonces, estos problemas, por la mala aplicación de la regla, trae estas graves consecuencias. Después estuve averiguando, en la planilla, el anotador colocó ese out como que si hubiese sido en tercera. Entonces viene el otro problema que hablamos al principio, la Ujú, historia del juego. Entonces está contando otra historia que no sucedió. ¿Entiendes? ¿Qué debió haber hecho el anotador? Colocar en la observación lo que se echar el cuento de lo que se presentó para que dentro ujú. de 40, 50 años alguien vea esa jugada, alguien vea esa planilla y sepa realmente lo sucedido. Pero es algo que salió de todo control eso y lo más triste de todo esto es que al manager afectado lo convencieron de la manera más infantil posible, pues. Cosa que llama mucha la atención este tipo de Ujú. situaciones cuando se presentan. Yo disfruto mucho cuando hay jugadas de reglas en Grandes Ligas, de cómo cuál es el lenguaje corporal, sobre todo en los managers que a veces están inseguros, no saben qué van a reclamar y muchos quedan en ridículo ante tantas personas pegadas a la televisión viendo esa situación. Es algo sumamente lamentable, Matías. Claro, tal cual, eso sucede en todos los ámbitos del nivel deportivo, ¿no? Porque vamos desde grandes ligas, que nosotros creemos que los árbitros saben la regla desde el inicio hasta el final, incluida la regla del anotador, entre paréntesis, qué tan importante es el anotador que tiene una regla dentro del reglamento, ¿no? Y también pasa en divisiones menores, donde a veces el árbitro, el umpire, no conoce la regla o la interpreta mal. Eh, a veces es divertido después analizarla, pero en el momento puede generar muchas consecuencias. En una serie mundial, si hubiese sucedido eso, y después el corredor venía un jonrón y el corredor anotaba y el partido terminaba 1 arriba, el, el equipo cometió esa infracción, o sea, ¿qué vamos a jugar todo el partido de vuelta? ¿Se Han imagina? habido, Sería han habido muchos casos, han habido muchos casos dentro del béisbol que llaman la atención poderosamente. O sea, como siempre digo, mantenerse actualizado es sumamente importante. Y yo he tenido la oportunidad Ujú. de ofrecerle clases a organizaciones de grandes ligas, entre ellas a los Cachorros de Chicago, a los Tigres de Detroit, a los propios Yankees de Nueva York en su academia en República Dominicana. Y yo cuando conversaba con los técnicos, yo les decía, mira, ustedes están haciendo una carrera tal cual como los peloteros. Y ustedes deben evaluarse de que si ya ustedes tienen 3 años, 4 años, 5 años acá en la Academia de República Dominicana, es decir, que no, sus jefes no le han visto a ustedes un conocimiento elevado para ser ascendido a otras divisiones superiores. Hoy en día, yo les ponía el ejemplo a ellos, hoy en día eh, Venezuela tiene un coach de banca que se va a estrenar este año, lamentablemente la temporada no ha podido comenzar, con los Yankees de Nueva York, un joven llamado Carlos Mendoza, que no es un nombre muy sonoro porque no fue un pelotero que dejó buenos números, pero es un muchacho muy inteligente y esto le ha permitido al llegar a ese cargo. Yo le digo a ellos, el día que ustedes demuestren a sus jefes que son capaces de ganar un juego en base al conocimiento de una regla, ese día ustedes van a ser bien vistos por esa organización, lo van a tomar en cuenta en todos y cada uno de los ascensos, porque de eso se trata. Aquí los que conozcan el oficio son los que van a surgir. Pero si no, te vas a quedar dando rolling toda tu vida. ¿Entiendes? Entonces, es Ujú. importante que este tipo de situaciones, porque el conocimiento de la regla no es solamente para los árbitros y para los anotadores, para todos los que estén involucrados en esto. Inclusive, yo te voy a contar algo de con un agente, porque hasta para ese nivel se requiere tener un amplio conocimiento de reglas. Hace un par de años recibo una llamada de los Estados Unidos, donde hay un agente venezolano certificado por Major League Baseball, Sí. certificado por la Eh, Asociación ujú. de Peloteros. Perdón, perdón, Gil, De, presten atención, sí, es la anécdota que creo que vas a contar, presten atención los lanzadores, ¿no? sí, exactamente, Sí. sí. Presten atención los lanzadores. Esto fue en béisbol de grandes ligas. Este joven venezolano José Castillo, él juega con un pitcher de los Padres de San Diego.
y él lo traen a lanzar un séptimo inning. No estuvo bien ese día, concedió un par de boletos, el manager lo sacó sin out. El lanzador siguiente obligó al bateador a conectar un rodado por segunda, le dio al señor Stott, se produjo un out. Este tiró a primera y tiró mal, quedando corredores en tercera y en primera. El siguiente bateador conectó un triple, perdón, anotaron los 2-2. Y él al día siguiente, porque los pitchers, sobre todo los relevistas, están muy pendientes de su efectividad porque ellos lanzan muy poco durante un juego. Por ejemplo, un cerrador que permita 3 carreras en un inning, en un juego, la efectividad, si ese es el primer juego de la temporada, esa efectividad se eleva a 27 puntos. Cuando lo máximo, un lanzador por debajo de 3 es aceptable. El 3 sería, digamos, el promedio para un lanzador de ese nivel. Bueno, en esa situación se produjo este rodado por segunda, forzaron al corredor que estaba en la inicial, hubo el error, quedaron un hombre en tercera y primera, dieron el triple, anotaron esos 2 corredores, y al día siguiente, él cuando lee la prensa, se consigue de que las 2 carreras se la acreditaron a él, las 2 carreras limpias, y su efectividad le subió de 2.36 a 2.67. Él estaba muy, pero muy molesto. Él llama a un compañero del equipo, a Freddy Galvin, que es el señor Stock. Mira, Freddy, me pasó esto, esta gente me está dando esa carrera, recuerda que tú eres el señor Stock, que tú forzaste. Sí, vale, yo forcé, si es verdad, a ti te corresponde una sola, porque el otro fue agua en segunda, que no sé qué, llama a tu agente, mira, dile que arme un escándalo con esto, porque esto no puede ser. Él llama a la gente, que la gente toma nota de la situación, se comunica con el departamento de estadística de los Padres. Él me comentaba en ese momento que no quedó convencido con la explicación. Él busca llamar al departamento de estadística, a la empresa que maneja las estadísticas en las grandes ligas, que es el Ligas Sport Board. Pero antes de hacer esa llamada, antes de hacer ese reclamo, se comunica con un segundo agente venezolano que también está acreditado, el señor Félix Luzón. Luzón le recomienda que antes de hacer esa llamada y para estar seguro, que se comunique en Venezuela con Gil Reyes para que le brinde un asesoramiento al respecto y así poder tener claro qué es lo que va a discutir. En efecto, Félix Olivo lo hizo, se comunicó conmigo y entonces yo le expliqué cómo es el procedimiento en esta situación. Cuando un lanzador sale del juego, él es responsable no por los corredores, no por Pedro y Juan que dejó en base, él es responsable por la cantidad de corredores que dejó en las almohadillas. Como él dejó 2, él es responsable de 2, al menos que esos corredores hayan sido puestos en una acción donde no intervenga el bateador, es decir, out sorprendido o out tratando de robar. Cuando yo le explico esto a él, él quedó claro y me dijo, mira Gil, me has hecho un gran favor, la verdad que yo no sé qué hubiese pasado si yo hago esta reclamación ante Major League Baseball, a lo mejor me iban a colocar un asterisco, quizás me podían estar a quitar la certificación como agente, qué sé yo, pero menos mal que tú me aclaraste. Bueno, esto es importante. ¿A qué viene todo esto? Nosotros hemos estado acostumbrados, no sé si en la Argentina también lo hacen de la misma manera, que cuando se presenta una situación como esta, los comentaristas siempre anuncian de que Matías Ochoa sale del juego, deja corredores en segunda y en primera, que de anotar se le cargarían a su récord. ¿A qué se refiere el comentarista con este anuncio de que él es responsable de Pedro y Juan que están envasados, que son responsabilidad de Matías? Pero ¿qué sucede? Si el relevista es Gil Reyes, ¿verdad? Y el Gil, primer bateador, dime. perdón, quedan 20 segundos. Vamos a Ah, frenar la cierto, una charla pausa. y Sí, sí, reconectamos. sí. Así que Ok, todos se reconectan. Ya volvemos. ok.